En el Estado de México hay una línea de metro cuya sección elevada colapsó en 2021, mató a 26 personas y cuyos trabajadores llevaban años reportando las fallas estructurales sin que nadie en la cadena de mando decidiera parar los trenes. Hay un municipio de 1.700.000 personas donde cada semana aparecen cuerpos de mujeres en baldíos y el índice de feminicidios ha sido el más alto de todo el país durante años consecutivos. Y hay un lecho de lago seco en el que desde hace décadas aparecen restos humanos sin identificar y donde ningún conteo oficial ha podido establecer cuántos son, porque nadie ha querido contarlos. Empezamos en el número 13. No prometemos que sea fácil. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. El Estado de México rodea a la Ciudad de México por 3 lados y es el estado más poblado de la República. También es, según distintas métricas de violencia, uno de los más peligrosos. En este guión no vamos a explorar lo extraño ni lo desconocido, vamos a explorar lo que aterra. Las leyendas que nacieron de muertes reales. Los lugares donde algo salió muy mal y el Estado no pudo o no quiso responder. Los crímenes que la geografía y la demografía del Estado hacen posibles de formas que no ocurren de la misma manera en ningún otro lugar de México. Si en algún momento de este recorrido quieres apagar el video, eso es válido. Pero si sigues, te prometemos que cada número en esta lista va a dejar algo que no se olvida fácil. Vamos. Empezamos en el número 13, La Marquesa, el parque nacional donde los fantasmas conducen y los asaltantes son reales. El Parque Nacional La Marquesa ocupa un área boscosa de la Sierra de las Cruces, entre los kilómetros 50 y 60 de la carretera federal México-Toluca, en los municipios de Lerma y Huixquilucan. Para los conductores que cruzan regularmente esa carretera, La Marquesa tiene 2 reputaciones que coexisten con incomodidad. Durante el día es un área de picnic y deporte al aire libre. De noche, o cuando la niebla baja de los pinos, es el territorio donde ocurren cosas que los conductores no siempre quieren contar. La leyenda más persistente de La Marquesa describe a un hombre o una mujer que aparece en el arcén de la carretera pidiendo aventón, que sube al vehículo, que durante el trayecto pronuncia alguna frase que el conductor no comprende del todo, y que al llegar al siguiente tramo ya no está en el asiento trasero. En algunas versiones lleva ropa empapada de sangre. En otras, cuando el conductor se gira para responderle, la figura ya no tiene cara. Los testigos que describen esa experiencia lo hacen con una consistencia de detalles que los folcloristas de la UNAM han documentado como uno de los relatos del fantasma del autostop más activos del centro de México. La leyenda, sin embargo, tiene una base práctica que la hace más aterradora que cualquier historia de fantasmas. La Marquesa es una zona de asaltos a conductores documentada por la SSP del Estado de México desde hace décadas. Grupos de personas en el arcén haciendo señas para pedir ayuda han sido en varios casos el primer paso de un asalto. Los conductores que pararon porque creyeron ver a alguien en dificultades y terminaron siendo víctimas de robo con violencia son lo suficientemente frecuentes como para que la Policía Federal publicara avisos específicos sobre no detenerse en ese tramo. El fantasma y el asaltante se confunden en el mismo camino. En la niebla de La Marquesa, la distinción deja de importar. Número 12. El Cerro del Chiquihuite y las familias que despertaron bajo tierra. El 10 de febrero de 2021, cerca de las 2 de la madrugada, una masa de tierra y roca que se había ido acumulando en la parte alta del Cerro del Chiquihuite, en el límite entre los municipios de Tlalnepantla y Tultitlán, se desprendió y descendió sobre las casas de la colonia La Mina. Unas 20 viviendas quedaron sepultadas o destruidas. Las personas que dormían adentro no tuvieron tiempo de salir. En los días siguientes, las brigadas de rescate del Ejército Mexicano y de Protección Civil trabajaron entre los escombros buscando sobrevivientes. Algunos fueron encontrados vivos. Otros no. Al menos 9 personas murieron en el derrumbe. Otras seguían desaparecidas semanas después sin que las brigadas pudieran confirmar si habían quedado atrapadas en la roca o habían logrado salir antes. El Cerro del Chiquihuite había sido identificado en estudios geológicos previos como una zona de riesgo por la composición del suelo y por la intervención humana en sus laderas.
Las casas que estaban al pie del cerro habían crecido ahí porque en el Estado de México, como en todas las periferias de las grandes ciudades del mundo, las familias que no pueden pagar tierra segura terminan construyendo en tierra que no es segura. El desastre de la mina no fue un fenómeno natural inesperado. Fue el final de una ecuación que todo el mundo podía leer. Número 11. Chalma y el dios que nadie quiso ver de cerca. En el municipio de Malinalco, al suroeste del Estado de México, en las barrancas de la sierra entre Toluca y Cuernavaca, hay una cueva donde desde tiempos prehispánicos los pueblos de la región adoraban a una deidad llamada Ostoteotl. Los testimonios de los frailes agustinos que llegaron a evangelizar la zona en la década de 1530 describieron a Ostoteotl como un ídolo de fealdad espantosa, con formas que combinaban rasgos de serpiente, jaguar y figura humana, y frente al cual la comunidad realizaba sacrificios que los propios misioneros no describieron en detalle en sus cartas, posiblemente porque los detalles eran demasiado perturbadores para los archivos oficiales de la orden. Según el relato que los agustinos registraron y que la Iglesia adoptó como milagro fundacional, en 1533 los frailes decidieron ir a la cueva de Ostoteotl para destruir el ídolo. Cuando llegaron, la imagen del dios había desaparecido y en su lugar encontraron un crucifijo y una imagen de Cristo Señor de la vida, que nadie había puesto ahí y que desde entonces es el Señor de Chalma. La explicación religiosa es milagrosa. La explicación histórica es que alguien, probablemente miembros de la comunidad que ya tenían contacto con los misioneros, reemplazó el ídolo durante la noche para evitar la confrontación. Lo que nadie ha podido explicar es qué pasó con Ostoteotl y que practicaban en esa cueva antes de que llegara el milagro. El santuario de Chalma hoy recibe millones de peregrinos cada año, incluyendo las procesiones a pie desde la Ciudad de México y Toluca que duran días y en las que cada año hay accidentes y muertes en los caminos de montaña. En algunos tramos del descenso hacia el santuario, los peregrinos llevan velas encendidas y caminan de noche por senderos de tierra que el agua convierte en barrizales resbaladizos. Las ambulancias que atienden el santuario durante las temporadas altas de peregrinación tienen una lista de causas de atención que incluye fracturas, deshidratación severa y caídas. No todas las personas que llegaron a Chalma pidiendo un milagro llegaron al santuario. Nadie habla de Ostoteotl. Nadie pregunta qué había en esa cueva antes de que llegara el milagro. Número 10. El colapso de la línea 12 y los ingenieros que lo vieron venir. El 3 de mayo de 2021, a las 10:22 de la noche, la estructura elevada de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro se desplomó entre las estaciones Olivos y Nopalera, en el municipio de Tláhuac, que colinda con el Estado de México. Un convoy con cientos de pasajeros estaba circulando en el momento del colapso. La sección de vía cayó sobre la avenida Tláhuac, aplastando automóviles que pasaban por abajo. 26 personas murieron. 79 resultaron heridas. Las investigaciones posteriores al colapso revelaron que trabajadores de mantenimiento y algunos ingenieros del sistema habían reportado fallas en la estructura elevada de la línea 12 durante años previos al accidente, con señales visibles de daño en los apoyos y en las vigas. Los documentos internos del metro mostraban que las observaciones habían sido recibidas, registradas y no atendidas con la urgencia que requerían. La línea 12 había sido llamada la línea dorada en el momento de su inauguración en 2012, durante el gobierno del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que para 2021 era secretario de Relaciones Exteriores y candidato a la presidencia. La investigación sobre las responsabilidades en el colapso se convirtió en un proceso político y jurídico que sigue sin una condena firme. Las 26 personas que murieron en esa vía ya no pueden esperar. Esto no termina aquí. Entre más subimos en esta lista, más oscuro se pone el panorama. Número 9. El caso Paulette y la habitación que nadie revisó bien. El 22 de febrero de 2010, Lisette Fara reportó a las autoridades del Estado de México que su hija Paulette Guevara Fara, de 4 años de edad, con una condición de parálisis cerebral que limitaba su movilidad, había desaparecido de su cuarto en el fraccionamiento privado Jardines de San Mateo, en Naucalpan. La búsqueda que siguió duró 11 días, involucró a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a brigadas de voluntarios, a cobertura mediática nacional permanente y al escrutinio de toda la familia.
El 31 de marzo, 11 días después de la denuncia inicial, una empleada doméstica de la casa encontró el cuerpo de Paulette en su propia cama, entre las cobijas, en el mismo cuarto donde su madre había reportado que la niña dormía la noche de la desaparición. El cuarto había sido revisado en múltiples ocasiones durante los 11 días de búsqueda. La causa de muerte fue asfixia. La investigación determinó que Paulette llevaba muerta desde el primer día de la búsqueda, y que nadie en la búsqueda sistemática del cuarto había encontrado el cuerpo durante más de una semana. Las preguntas que el caso generó sobre qué pasó realmente en esa habitación, sobre por qué el cuerpo no fue encontrado en los primeros registros y sobre el comportamiento de la madre durante la búsqueda nunca tuvieron respuesta oficial satisfactoria. El caso fue archivado. Nadie fue procesado. El cuerpo de una niña de 4 años estuvo entre las cobijas de su cama mientras la ciudad entera la buscaba. Si este recorrido te está mostrando un estado de México que te incomoda, dale a suscribirte al canal para que sigamos explorando lo que otros no cuentan. Número 8. San Mateo Atenco y los 3 y 4 de mayo de 2006. La comunidad de San Salvador Atenco, en el municipio de San Salvador Atenco, había protagonizado en 2001 una resistencia exitosa contra la expropiación de sus tierras para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En 2006, un conflicto en el mercado de flores de Texcoco que involucró a vendedores que apoyaban al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra desencadenó una intervención de fuerzas de seguridad estatales y federales de escala desproporcionada para lo que el conflicto representaba. El 3 y 4 de mayo de 2006, más de 3.000 policías estatales y federales realizaron operativos en San Salvador Atenco. Los testimonios que recogieron los medios nacionales e internacionales en los días siguientes y que la CNDH sistematizó en un informe exhaustivo, describían a mujeres detenidas siendo agredidas sexualmente dentro de los camiones de traslado mientras eran insultadas, golpeadas y amenazadas por elementos policiales. Algunos testimonios describían presencia de mandos uniformados que no intervenían. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó después que durante esas horas hubo detenidos sometidos a torturas físicas, mujeres detenidas que fueron víctimas de agresiones sexuales dentro de los vehículos de traslado y en instalaciones de detención, y al menos 2 muertes, incluyendo la de un joven de 14 años. Más de 200 personas fueron arrestadas. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por las violaciones ocurridas en Atenco, encontrando probado que hubo tortura y violencia sexual sistemática por parte de elementos de las fuerzas del orden. Ningún funcionario de alto rango fue sancionado penalmente por lo ocurrido. El gobernador del Estado de México en ese momento llegó después a ser presidente de México. Número 7. Teotihuacán y los niños enterrados bajo la pirámide. Teotihuacán tiene una reputación de ciudad misteriosa y espectacular que sus millones de visitantes anuales experimentan desde los andadores y las escalinatas. Lo que pocos de esos visitantes saben es lo que los arqueólogos han encontrado en el subsuelo de la pirámide del Sol durante décadas de excavación sistemática. En las esquinas de la base de la pirámide, correspondiendo a los puntos cardinales, los investigadores del INA encontraron enterramientos de niños, algunos apenas recién nacidos, que habían sido depositados en los cimientos en el momento de la construcción como parte de un ritual de fundación. Los análisis osteológicos confirmaron que los niños no habían muerto de causas naturales antes de ser enterrados. Fueron sacrificados específicamente para ese rito. La práctica de sacrificio en cimientos aparece en distintas culturas del mundo en distintos periodos históricos, pero la escala y la sistematicidad con que ocurrió en Teotihuacán, con niños correspondientes a los 4 puntos cardinales, sugiere un ritual de precisión cósmica que los constructores consideraban esencial para la estabilidad del edificio y para su relación con las fuerzas del universo. Los niños sacrificados en Teotihuacán tenían entre 4 y 12 años según los análisis de sus huesos. Estaban bien alimentados en el momento de su muerte, lo que indica que habían sido seleccionados y cuidados para ese propósito con anticipación. La pirámide que millones de personas suben cada año para tomar fotos con los brazos extendidos fue literalmente construida sobre los cuerpos de niños preparados durante semanas para ser el fundamento de ese edificio. Las fotos siguen subiendo a Instagram.
Número 6. Los desaparecidos del Estado de México y el silencio de los archivos. El Estado de México registra año con año uno de los números más altos de personas desaparecidas de todo el país. Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que la Comisión Nacional de Búsqueda actualiza periódicamente, muestran que en el estado hay miles de casos activos de personas reportadas como desaparecidas, con una proporción que en ciertos periodos supera al del número de casos en Jalisco o Tamaulipas, estados más comúnmente asociados con el fenómeno de la desaparición forzada y el crimen organizado. La demografía de las personas desaparecidas en Estado de México incluye una proporción significativa de mujeres jóvenes, muchas de las cuales son migrantes internas que llegaron a trabajar a las zonas industriales del norte del estado. Cuando una familia reporta a una trabajadora de maquiladora desaparecida en Ecatepec o Tlalnepantla, la investigación que sigue tiene que atravesar una burocracia estatal que en múltiples evaluaciones de organizaciones de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, ha sido documentada como inadecuada, lenta y en algunos casos obstructiva. Hay familias que llevan años buscando por su cuenta porque las autoridades cerraron el expediente o lo dejaron inactivo. Hay nombres en el registro que llevan más de una década sin movimiento. La desaparición en el Estado de México no es un evento excepcional, es parte del paisaje. Compártelo con alguien que crea que el Estado de México es solo tráfico y Teotihuacán, porque lo que sigue es lo más oscuro de esta lista. Número 5. La Llorona y el lago que la creó. La leyenda de La Llorona es probablemente el relato de terror más conocido de todo México. Una mujer que llora en la noche junto a los cuerpos de agua, buscando a los hijos que ella misma ahogó, condenada a recorrer eternamente la orilla del agua gritando, ¡ay mis hijos! La leyenda tiene versiones en toda América Latina, pero su forma más antigua y más específica está documentada en el Valle de México, en los relatos de los cronistas que registraron las tradiciones de los pueblos que vivían a orillas del sistema lacustre de Texcoco y que hoy forman, en su mayor parte, el territorio del Estado de México. La interpretación histórica que más circula entre los antropólogos especialistas en tradición oral es que La Llorona emergió como figura en los años inmediatamente posteriores a la conquista, como forma de procesar colectivamente la violencia extrema que las guerras y las epidemias habían descargado sobre las comunidades del lago. La mujer que ahoga a sus hijos en el relato puede ser también la madre que los entrega al conquistador, o la madre que los mata para evitar que sean esclavizados, o simplemente el rostro de un dolor social tan grande que necesitó convertirse en fantasma para poder ser contado. Hay investigadores de la literatura oral que señalan que el llanto de la Llorona, ese «ay mis hijos», que se escucha en la orilla del agua, es también el llanto de los propios hijos que buscan a sus madres. Lo que es cierto es que la Llorona tiene su origen en este lago, en estas orillas, en este territorio específico. Y que en 2024 hay madres que buscan a sus hijas en Ecatepec y cuyos cuerpos aparecen cerca de los antiguos márgenes del lago como si algo en esta geografía siguiera reclamando lo que le pertenece desde hace 500 años. Número 4. El monstruo de Ecatepec y la casa de Jardín Tulpetlac. En agosto de 2018, elementos de la Policía Ministerial del Estado de México allanaron una casa en la colonia Jardín Tulpetlac, en Ecatepec, tras recibir una denuncia de la familia de una de las vecinas de la zona. Dentro de la casa encontraron restos humanos en distintos estados de descomposición y fragmentación. El hombre y la mujer que vivían en la casa fueron detenidos mientras intentaban deshacerse de más evidencia. La investigación de los días siguientes estableció que Juan Carlos N. y su pareja Patricia N. habían matado al menos a 10 mujeres entre 2015 y 2018, atraídas a la vivienda con distintos pretextos. Los cuerpos habían sido desmembrados dentro de la casa. La cobertura mediática del caso incluyó algunos reportes que afirmaban que los restos habían sido mezclados con alimentos vendidos en el mercado local, rumor que la Fiscalía del Estado de México nunca confirmó y que los propios vecinos del área discutieron ampliamente en los días del descubrimiento. Lo que sí fue confirmado es la cantidad de víctimas, el patrón de captación y el tiempo durante el que la casa operó sin que nadie reportara nada. Jardín Tulpetlac es una colonia densamente habitada, con casas separadas por paredes delgadas y calles transitadas durante el día. 10 mujeres murieron en esa casa mientras el municipio seguía funcionando a su alrededor.
Los vecinos más cercanos dijeron a los medios después del descubrimiento que habían notado olores extraños en distintos momentos, pero que en Ecatepec los olores extraños tienen docenas de explicaciones posibles, desde la basura hasta la contaminación del acuífero, y que nadie quería llamar a la policía por algo que podía ser simplemente una alcantarilla desbordada. En una zona donde la desconfianza en las autoridades es tan alta que muchas familias evitan el contacto con la policía incluso cuando tienen razones concretas para buscarlo, la diferencia entre no saber y preferir no reportar puede ser una sola pared. Número 3. Los cuerpos en el lecho del lago de Texcoco. El lago de Texcoco, que ocupó durante miles de años la planicie del Valle de México y que fue la base sobre la que se construyó Tenochtitlán, fue desecándose a lo largo del siglo XX por una combinación de la extracción de agua subterránea, el encauzamiento de los ríos que lo alimentaban y la presión de la expansión urbana. Lo que quedó fue el vaso de Texcoco. Miles de hectáreas de terreno salitroso, arcilloso, que en temporada de lluvia se convierte en barro y en temporada seca en una costra de sal que el viento levanta en nubes que cubren la periferia oriente de la Ciudad de México. Ese terreno ha sido por décadas uno de los lugares donde aparecen cuerpos. No uno ni dos, de forma regular, durante años, el lecho seco del Texcoco ha producido hallazgos de restos humanos que en muchos casos no han podido ser identificados. La lógica es sencilla y brutal, es un espacio grande, sin vigilancia permanente, inaccesible en temporada de lluvia, donde los restos orgánicos se preservan por la alcalinidad del suelo o se dispersan por los vientos sin que nadie los busque de forma sistemática. La zona fue también el lugar donde el gobierno federal planeó el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México antes de que el proyecto fuera cancelado en 2018, y donde hoy existe un proyecto de parque ecológico. Las excavaciones para esas obras han producido en distintos momentos hallazgos que las autoridades reportaron de forma discreta. El número exacto de personas cuyos restos están en ese suelo no lo sabe nadie. Número 2. Ecatepec y el municipio donde más mujeres mueren. Ecatepec de Morelos es el municipio más poblado de México, con aproximadamente 1.700.000 personas concentradas en una franja de terreno que era fondo del lago hace 100 años y que hoy es una de las zonas urbanas más densamente habitadas del hemisferio occidental. El municipio tiene también, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para múltiples años de la última década, el índice de feminicidios más alto de cualquier municipio del país. Las organizaciones de activistas que trabajan en Ecatepec, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han documentado los patrones que hacen posible esa estadística. Calles sin iluminación adecuada en amplias zonas del municipio, transporte público insuficiente que obliga a las mujeres a esperar en paraderos sin vigilancia hasta altas horas de la noche, una presencia policial que las familias de las víctimas describen sistemáticamente como ausente o indiferente cuando se trata de buscar a mujeres desaparecidas, y una geografía de baldíos, canales secos y terrenos sin construir que ofrece una cantidad de lugares donde ocultar evidencia que ningún operativo policial podría cubrir. Ecatepec no tiene más violencia contra las mujeres porque sus habitantes sean peores personas. Tiene más violencia contra las mujeres porque las condiciones materiales y de seguridad que el Estado ha creado en ese municipio facilitan esa violencia y dificultan que se la encuentre. Y llegamos al número 1, al terror más antiguo y más moderno al mismo tiempo. El Valle del Terror. No es un nombre dramático que este video le ponga. Es el nombre que los activistas de derechos humanos de la zona norte del Estado de México y algunos medios de comunicación nacionales comenzaron a usar para describir el corredor de municipios que incluye a Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y partes de Naucalpan, donde la densidad de violencia, desapariciones y crímenes contra mujeres ha alcanzado en ciertos periodos estadísticas que no se explican solo por el tamaño de la población ni por la pobreza, sino por una combinación de todos los factores que hemos recorrido en este video, la geografía del lago seco que no tiene ríos naturales ni iluminación ni vigilancia, la presión demográfica de millones de personas que llegaron sin infraestructura esperándolos, la burocracia policial y judicial que no responde con la rapidez que la situación requiere, y la presencia de redes de crimen organizado que aprovechan exactamente esas condiciones. El terror del valle no tiene un solo nombre ni un solo lugar. Es sistemático. Es estructural.
Es el resultado de décadas de decisiones de política pública que priorizaron la expansión urbana sobre la seguridad de las personas que se iban a instalar en esa expansión, que toleraron la informalidad en la construcción porque resolver el déficit de vivienda era políticamente urgente y proteger a quienes vivían en zonas de riesgo era políticamente costoso, que midieron el éxito en kilómetros de autopista construida y en toneladas de basura gestionada sin preguntar qué pasaba de noche en los terrenos sin iluminar que quedaban entre las autopistas y los basureros. Y ocurre a plena luz del día, en municipios que están a 30 minutos del Ángel de la Independencia, en la misma zona metropolitana que produce más PIB que varios países centroamericanos combinados. El Estado de México es el estado más poblado de México y uno de los más ricos. También es el estado donde más mujeres mueren por el hecho de ser mujeres. Esas dos cosas no se contradicen. Se explican la una a la otra. Y eso es todo. 13 lugares, una geografía que da miedo de una forma distinta según donde te pares dentro de ella, y la sensación de que el terror más perturbador de esta lista no es el fantasma del autostop en la Marquesa ni el dios monstruoso en la cueva de Chalma. Es el sistema que hace posible que en el municipio más poblado de México, semana a semana, las mujeres desaparezcan, los archivos sigan abiertos sin moverse y nadie en la cadena de mando rinda cuentas por ello. El Estado de México no da miedo porque tenga fantasmas. Da miedo porque los mecanismos que deberían proteger a las personas que viven en él funcionan exactamente tan mal como necesitan funcionar para que todo lo que contamos hoy siga ocurriendo. Eso no es sobrenatural. Es mucho más aterrador que cualquier leyenda. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que quiera entender por qué el Estado de México es lo que es, manda este video, porque la historia oscura de un lugar siempre explica mejor su presente de lo que cualquier estadística puede hacerlo sola.